Se estrenó la semana pasada. Estoy hablando de la primera película, quizá que se hace así, sobre las últimas horas del presidente Salvador Allende en La Moneda. Una película que para Miguel Litín tiene una significación muy especial, quizá la película que más le costó hacer, la que quería hacer desde hace 1000 años, por decir desde aquella época, y que recién ahora lo logra. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy feliz y al mismo tiempo también muy consternado. O sea, mi ser dividido en dos, o sea, los desastres del norte y realmente lo que está pasando a la gente me conmueve, o sea, como nos conmueve a todos los chilenos, y pienso, ¿cómo podemos ayudar? Por otra parte también me acabo de enterar de que murió Manuel de Oliveira, gran maestro portugués del cine europeo. 106 años filmando películas. Increíble, un hombre de una vitalidad y de un entusiasmo realmente envidiable. Ese es el estado de las cosas, Cecilia. Así es. Y los helicópteros que me acabo de enterar por la misma radio cooperativa. Y la película Allende, que también es otra tragedia, porque por las consecuencias que trajo también. Tú dices que es un mensaje escrito con la pasión, con el dolor de alguien que vivió muy de cerca de esa figura histórica magnífica que fue el presidente Salvador Allende. ¿Qué tan cerca viviste tú, Miguel Litín de Allende? Bueno, colaboré con él desde las campañas del 58, 64, hasta el 70, en distintos sitios, distintos lugares, siempre relacionado con el espectáculo. O sea, en las primeras campañas yo fui asistente de Elvio Soto, que era el director de las campañas, por ejemplo. Después de Jorge Lillo, también un gran actor chileno que era el director. Y después quedé yo realizando esos trabajos. Por lo tanto, y después asesor de imagen en la última campaña. Esto quiere decir que tenía que ver con la televisión, tenía que ver con las entrevistas. Y esto te permite, por supuesto, estar muy cerca del personaje. ¿Eso te permitió reconstruir, Miguel, esos diálogos o los speech de Salvador Allende, que a mí me llamó la atención? Digo, ¿cómo hizo Miguel para saber qué dijo eso exactamente? Porque son largos, ¿no es cierto? No sé exactamente, Cecilia, tienes razón. Muy preciso, además, los diálogos. ¿Y hablaba así realmente Salvador Allende? Porque cada vez que hablaba era como que estuviera diciendo un discurso para la historia. Bueno, el presidente Allende hablaba así, pues. De repente estaba conversando con en una cosa coloquial, se volvía y hablaba hacia al infinito frente a una ventana, diciendo algún pensamiento, por ejemplo, o algo que decía así. Recuerdo una frase de él, antes de las elecciones del 70, en Guardia Vieja, mirando por la ventana y dice de pronto, la Tencha está bien, la familia está bien, vamos a ganar, compañeros. Y yo estaba detrás de él. Y muchas de las cosas, por supuesto, y casi todas las que están allí, yo se las escuché. Ahora hay que tomar en cuenta que Allende, en el 11 de septiembre, estaba en sus funciones de presidente. Él sabía que la legitimidad que él tenía como presidente estaba en La Moneda, por eso no se movió de allí, porque quería que el desenlace se produjera con el presidente legítimo de Chile. La legitimidad del poder ganado en las urnas se lo daba a La Moneda, y por lo tanto él habló en esos tonos. Hay que ver que el famoso discurso que da por la radio es el gran discurso que conocemos todos los chilenos y que traspasó la historia. Es impresionante ver la escena. Él toma el teléfono, presidente, la radio Magallanes, la única que en este momento está al aire, pásenla, agarra el teléfono y empieza a hacer este discurso. Yo decía, ¿qué capacidad? ¿Existen todavía políticos de esa índole? De esa característica, esperemos que haya con esa capacidad en un momento extremo como ese tener, porque se manda un discurso impresionante. Sí, pero no está improvisado, creo yo. Ahí está, ahí quiero llegar. Yo pienso que es el discurso de su vida. ¿Cuántas veces lo dijo esa mañana? ¿Cuántas veces lo repitió? ¿Cuántas veces en el sueño? ¿Cuántos días antes? Él está preparado para enfrentar la historia y para administrar su soledad, porque los héroes no comparten la gloria. Allende murió como el héroe que entra en el laberinto, mata al dinosaurio, muere matándolo, pero eso es el hombre de excepción.
Estamos con Miguel Litín, el director de la película Allende en su laberinto. Le fue bastante bien el fin de semana en público a la película. Es un público fantástico, maravilloso. Claro. Ahora, tú dices, Miguel, si Allende se hubiese rendido esa mañana, Chile no tendría la dignidad que tiene hoy y todo el entusiasmo de sus ciudadanos cuando ellos reclaman sus derechos. Seríamos un país derrotado y humillado. Yo cuando leí esto pensé, bueno, pero tal vez si Allende se hubiese rendido, ¿no habríamos ahorrado la tragedia? ¿Tantos muertos y desaparecidos? No habría ninguna posibilidad de ahorrar la tragedia porque la tragedia ya estaba organizada en la sociedad chilena y en la mente de los chilenos. Ya había gente que estaban pensando y que lo dijeron antes, que un baño de sangre era necesario para que la sociedad avanzara. No me quiero referir al personaje que lo dijo, pero... ¿Por qué? Pero, bueno, porque está muerto, es Guzmán, Jaime Guzmán. Y a lo largo de la historia de Chile hay que revisarla cada cierto tiempo, se han producido estas tragedias, desde el 1900, 1907, 1914, es decir, en la historia de Chile es un largo camino y sinuoso camino hacia el crimen permanentemente, entonces esto ya estaba preparado para que así fuera, de manera tal de que si Allende se hubiese rendido habría pasado lo mismo, pero con un presidente que habría escapado y que sin la gente que tuviese un ícono, una fuerza, un personaje en el que afirmarse hacia adelante. Hacia adelante pienso ahora y pienso en 20 años más y en 30 años más, porque los países necesitan las grandes personalidades para crear realmente su senda futura. Miguel Litín, ¿por qué elegiste solo registrar las últimas horas? Que mucha tensión, mucho balazo. Sí, pues se están bombardeando. Claro, por supuesto. Y al mismo tiempo, bueno, ¿por qué elegiste eso y no hacer un recorrido previo por quién era él, cómo comienza la historia de amor con la payita, no sé? Solo las últimas horas. Porque seguí el desarrollo estructural de la tragedia griega, unidad de tiempo y de lugar. Okay. Porque es una tragedia, es la crónica de una muerte y de un golpe anunciado. Por lo tanto, elegí esa estructura. También me basé en las estructuras utilizadas por Sartre en su teatro y también por el autor de Trotsky en el exilio, Peter Weiss. Y seguí entonces un camino y utilicé texto, y esto te lo voy a decir porque me hace mucha gracia cuando algunos comentaristas escriben y no saben que yo utilicé textos de Shakespeare, textos del Goethe, textos de García Márquez, textos de muchos autores, y de Trotsky, y de Lenin, y de grandes autores que están convertidos en diálogo, en los cuales se expresa el pensamiento y la acción de Allende y sus colaboradores. O sea, yo estaba pensando en una obra que apuntara hacia el futuro. Yo di un paso, yo no podía hacer la película en 20 años más, pero en 20 años más Allende se verá con otros ojos, o a lo mejor con los ojos que lo está viendo la gente joven que va a los cines en este momento, porque es conmovedor que la mayoría de los espectadores sean jóvenes, chiquillas y chiquillos que van a ver qué pasó con su historia. Ahora tú dices, hice una película del hombre más extraordinario, del hombre que más ha influido en mi vida junto con mi abuelo. Y uno lee eso y dice, ¿que Miguel Litín no estará exagerando un poco? No estoy exagerando. Nunca vi un hombre que fuera capaz de levantarse de la derrota, de levantarse de los momentos difíciles, complejos, y salir con optimismo, con fuerza hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro. O sea, ¿cómo no nos ha influenciado a todos haber escuchado eso? Se abrirán en el momento de la gran tragedia, ¿qué dice él? Se abrirán las grandes alamedas, abriremos las grandes alamedas del futuro. Es siempre un corazón y una fuerza y un empuje que es relevador, ¿no? de otra condición humana. No es el superhombre de Nietzsche, no es el superhombre de otros autores o filósofos, sino que es un hombre normal, cotidiano, chileno, hasta el tuétano de los huesos, que es capaz de emerger con lo mejor que tiene este país, que tiene su identidad. Miguel, a mí lo que me llamaba la atención es lo que le sorprende a él que Pinochet no sea leal, que el pueblo no estuviera armado, que si la resistencia iba a dar o no, como que todos le venían y le traían información y como que le sorprendía la deslealtad de algunos.
Entonces uno dice que pecaba de ingenuidad o... Bueno, es que en un momento en que se concentra toda la materia dramática en un solo acto, pues vamos a pensar en el espectador que no conoce nada de la historia de Chile. Vamos a pensar en el espectador que la va a empezar a ver en el extranjero. Vamos a pensar en el espectador de 20 años más adelante. ¿Cómo se produjo la situación? Efectivamente, él intentó varias veces hablar con Pinochet ese día, Sí. porque él era el encargado de comandar el plan de defensa de la Constitución. Claro, y él dice, Pero, ya, comuníqueme con insistan con Pinochet, sigan llamando. No contesta, presidente, no contesta. claro, tenía que insistir en llamar y a los demás generales, al general Brady y a otros generales, porque era el general Báez, era con quienes tenía que discutir la situación para salvar la mayor cantidad de gente que estaba en la moneda. Lo que hace la gente pronto es recordarle, él dice, el pueblo no me va a dejar solo. En efecto, el pueblo no lo dejó solo. El pueblo no pudo acudir esa mañana, pero el pueblo siguió luchando durante 17 años para quitarse la dictadura encima, hasta hoy. Hasta hoy los núcleos del pueblo chileno siguen luchando, tienen ideales. Entonces, bueno, la otra gente le recuerda, bueno, es que la ley, ¿quién se acuerda de que Allende mismo promulgó la ley de control de armas? Porque todo el mundo dice que Allende lo que quería era la violencia en Chile, y no, él no quería, no quería guerra civil. Lo dice también. Sí, que y también la película queda clarito. Entonces, pues, un personaje, y estos son los efectos de los mecanismos dramáticos, le recuerda que él mismo fue quien dictó la ley de desarme del país. Ahora tiene dos voces, el perro Olivares que le dice toma este camino, el otro que le dice toma este otro camino, y él dice no, yo no puedo, tengo que parar con esta masacre, el pueblo no puede estar sufrir las consecuencias, entonces salgan con la bandera blanca, ríndanse, y como si yo ya voy, Es la única mañana en que Allende mintió. Exactamente, él les Así miente. podría haberse llamado la película, Sí. el día en que Allende mintió. Porque él miente, él les dice a todos, le hace creer que él va a salir también, y él se queda. Él se queda y él asume la responsabilidad de mantener el honor de un país. Antes de eso, pues se comunica también con su señora, con la señora Tenchi, y recibe un mensaje de ella, que dice ella, siento todo el dolor del mundo sobre mi espalda, siento todo. Bueno, claro, hasta el mensaje de Tencha es como trascendental. ¿Y cómo en esa circunstancia uno puede tener la capacidad de escribir esas palabras tan profundas? Porque la gente me ha ido contando durante años qué fue lo que ocurrió, cómo fue el mensaje. Y claro, yo tomé las palabras del Goethe en Fausto. Esto para recordarle a algunos comentaristas. ¿Qué pasa con los comentaristas? Que escriben tonterías, no saben que en general. Bueno, seguramente... que alguno dice que, por ejemplo, la crítica es porque el avión pasa, rompe toda la moneda y el vidrio no se quiebra. Suponte tú, no. Yo tengo que pedir disculpas porque el vidrio no se quebró, no me di cuenta cuando hacía la puesta en escena. Por ejemplo, bueno, pero no tiene importancia. O un cine como panfletario, como de extrema subjetividad política. Más lejos que nadie yo del panfleto, pues, o sea, lo he combatido siempre y que no tiene nada que ver con el arte. Y en este caso, si algo no tiene la película, es panfleto. Me llamó la atención una escena, Miguel. Cuando estaban yo no te vi en la... No, yo no fui, yo no voy a los estrenos de esos pitucos, no. No, si lo hicimos en el Museo de la Memoria. No pude ir, no. Pero fui a alguna sala de cine como una espectadora más. Gracias. Y me llama la atención, están los helicópteros sobrevolando, está la tensión, está a punto de bombardear, y él le dice al perro Olivares, Augusto Olivares, le dice, ¿juguemos una partida de ajedrez? Sí, pues así era Allende. Y yo no lo puedo creer eso. Pero ¿cómo estuvo 7 horas entonces que... ¿Y qué? ¿Cómo tiene la capacidad esas 7 horas y hasta se ríe y le dice, mira, y le cuenta una historia? Porque estaba esperando las noticias, qué es lo que iba a pasar. No pensaba que se iban a precipitar de esa manera. Él no tenía una bola de cristal, estaba esperando si bombardeaban o no. Y él pensaba que no iban a bombardear. Pero ¿cómo alguien que está esperando si bombardean o no la moneda puede tener la capacidad de decirle a alguien juguemos al ajedrez? Ese era Allende. Hay que entender que era un hombre que era capaz de superar esos momentos con gestos inesperados, impredecibles. Otro momento me llama la atención. En ese medio de ese momento le dice con la payita, tu nombre me sabe a hierba.
y tiene la capacidad del romance ahí. Sí, pero está cantando la canción que cantaba Serrat, pero que sí, son los versos de Antonio Machado, sí, el gran poeta andaluz. Claro. Y no se acordaba de la segunda estrofa. Sí. Al final sí se acuerda. Bueno, eso me lo contó. ¿Te me lo contó ella. Yeah. Entonces, ¿por qué? O sea, me lo contó. Son increíble. Recuerdos almacenados durante tantos y tantos años. Esa mañana fue una mañana extraña, una mañana singular. Pero el que no es extraño es Allende, que es coherente con su forma de comportarse en cualquier circunstancia. Allende era así. La canción de la película, maravillosa, en la voz de Camila Moreno. Y se acuesta como un muerto, mi corazón baja los brazos, nadie abrirá, nadie pasará, nadie más dirá los nombres. Nadie encontrará nuestro amor en una piedra. Bonito, ¿eh? Ese es maravilloso. Allende mi corazón en una piedra se llama esta canción. ¿Quién la compuso? Es Juan Cristóbal Mesa, claro. Con ella, entiendo. Ellos trabajaron la letra y discutieron conmigo, por supuesto, claro. Y la canción aparece al final. Termina la película y uno escucha esta canción y hay un contraste, ¿no?, entre la violencia y esta canción como de amor. Sí, claro. Es que si Allende era un enamorado de la vida, muy distinto a todos los políticos de hoy, por Dios. Si es que no hay ninguna comparación. Eso es lo que te decía hace un rato. Si hoy en día había hombres políticos de las características de Allende. No sé, ¿quién podría ser? No, porque está en otro nivel. Es un hombre que luchó toda su vida por transformar y cambiar la sociedad chilena. Toda su vida, desde joven. Y cuando llegó al poder en 1000 días, hizo más que todos los gobiernos que hacen en años, en 20, en 30, 40 años. Es otra dimensión de lo que vivió Chile, 1000 días, solamente 3 años de gobierno, y hasta hoy Allende, como el padre de Hamlet, anda penando por los tejados, recordándole a los chilenos que hay que tener conciencia, que hay que tener fuerza y hay que decir la verdad. Escuchemos justamente Salvador Allende, Daniel Muñoz, en realidad, que hace el rol de Salvador Allende, cuando él dice, justamente justifica por qué no va a renunciar. A ver. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, a la moneda, capitán, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Ahí está la voz de Daniel Muñoz, ¿no es cierto?, en el rol de Allende. ¿Cómo fue recibido, crees tú, esta personificación de Allende por parte de Daniel Muñoz? Yo creo que muy, 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 muy bien. Yo creo que extraordinariamente bien, ¿no? Porque todos los comentarios que yo escucho, y cuando voy a la sala y veo estas escenas con el público está en silencio absoluto y total. Allí no se escucha la respiración de la gente. Entonces, el mayor referente que tiene un cineasta es el público, porque nos debemos al público y para eso hacemos las cosas. Ahora en este tema, alguien tenía que atreverse a meter la mirada y los ojos en la moneda y contar. Podrán hacerse otras películas en el futuro sobre los hechos históricos que allí ocurrieron, incluso la gente que está en desacuerdo. Pero los hechos ocurrieron, o sea, se pueden discutir, pero no se pueden negar. La película soy yo, dijiste tú. Sí. Todo lo que hay en la película de un autor está predeterminado por el inconsciente y consciente del mismo, por eso que uno termina tan agotado. ¿Terminaste agotado? Mucho, me cansé mucho, sí. Efectivamente, porque me costaba mucho decir todas estas cosas que estamos conversando ahora como si fueran la verdad y como si estuvieran ocurriendo de verdad. Entonces decir, bueno, ¿quién se atreve? Por alguna razón existe de que durante todos estos años nunca se puso en ficción
la figura de Allende y lo que aconteció en la moneda. Entonces, mi mirada fue muy particular, siempre desde adentro, siempre a través del alma de los personajes y revelando cosas que no se conocían. Porque hoy día se pueden decir muchas cosas, pero allí hay cosas que se dicen por primera vez. Es decir, las conversaciones, por ejemplo, atreverse a entrar en el punto metafísico. Es decir, las conversaciones de Allende con Olivares, pero con Olivares muerto. Ah, sí, eso es. Sí, pues. Le habla, una vez que se acerca ahí al perro Olivares que se suicida. ¿Y por qué se suicida? Para evitar que la moneda se rinda. Es decir, Sí. bueno, entonces es consecuente con su posición. Aquí hay causa y consecuencia. Parece Causa y increíble que consecuencia. eso haya ocurrido, ¿ah? Pues esa historia, Sí. por eso dice García Ya. Márquez, esta historia ocurrió en Chile para mal de los chilenos, pero nos pasó a todos los hombres de este tiempo y se quedó en nuestras vidas para siempre, hablando con la voz de la humanidad. Y por eso que puse su texto al final de la película también, porque eso da la distancia, la necesaria distancia para poder observar de verdad desde un punto de vista del futuro la figura de Allende, que tiene el nivel de Martin Luther King, que tiene el nivel de Mahatma Gandhi. Con todos los que errores y todo lo demás. bueno, y todos los seres humanos. Y, Ya. ¿qué pasó con Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi fue asesinado por un hombre que era partidario de la violencia y él era partidario de la paz. Bueno, Y Galileo Galilei decía, cuando lo humillaron lo hicieron hincarse, para decir que la tierra no se movía, decía, y sin embargo se mueve. Bueno, eso es Allende. Hay algo en el espíritu humano que Allende rescata y que lo hace universal. Allende no tiene boletas. Allende es un personaje que pertenece a ese Chile que yo amo profundamente, dijiste. Allende no tiene boletas. No, pues tiene pinta, no tiene boleta. Claro, hasta el final, siempre erguido, lo querían verlo humillado, no se dejó humillar jamás, pues. Y tú dices no tiene boletas, lo dijiste por lo que está pasando, Evidentemente. ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro. O sea, Allende nunca hubiera tenido que ver con Sokimich, ni con Penta, ni con nada. Nunca tuvo nada que ver. Ya. Tenemos entradas para regalar para la película, solo tienen que llamar, son 5 entradas dobles que tenemos para ir a ver Allende. El número de teléfono es el siguiente, 22 421 7430, 22 421 7430. Las primeras personas que llaman se llevan las entradas para ir a ver la película. Miguel Litín, muchísimas gracias. Allende en su laberinto está en cartelera. Gracias a ti, y quiero decir algo quiero decir, o sea, alguien me dice, pero ¿cómo se va a acordar de su abuelo en el último momento de su vida? ¿Y qué dice uno de los hombres más claros que han existido en la historia de la humanidad? Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué dice Espartaco cuando se da cuenta de que la liberación de los esclavos no es posible en ese momento? Hace un discurso diciendo, no importa, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos algún día serán libres. Ese es Allende. Chilenos, háganse cargo de su historia y de su personaje. Que te vaya bien, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que estén bien. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Aurus es Oro. En Chilectra te